Dice que uno propone, Dios dispone y el diablo viene y todo lo descompone, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ayer después de la sesión me fui para el dentista, que venía con un problema desde la semana pasada y más, con más y más molestia. Y bueno, ayer finalmente ya esto me pudo ver alguien, me tienen que hacer una endodoncia hoy de urgencia a las 11, así que eso es allá en David y yo estoy acá por el área de Potrerillos, de manera que voy a tener que trabajar solamente con ustedes, solamente el periodo de la mañana hasta las 10 y ahí ya me tengo que retirar. Pero bueno, esto les voy a dejar actividades para realizar. Una está programada para iniciar a las 10, que es más o menos la hora que me retiro, y la otra inicia es a las 12. Eh, Quizás por algún lado es bueno que, que tengan más tiempo ustedes, porque la verdad es que creo que a veces, bueno, en principio se supone que son 8 horas, ¿verdad? Y yo a veces tengo ese tema que hay tanto material y hay tantas cosas interesantes o uno considera importantes de revisar. Y puede ser que ponga un poquito de más, pero bueno, eso les da un poco más de tiempo para que eh, completen las asignaciones, ¿no? Eh, Respecto a la asignación uno, estaba revisando esta mañana y había dos preguntas que no les había colocado la respuesta correcta. Por lo tanto, cuando ya la coloqué, edité, cambió un poquito, el promedio grupal salió de 8, más o menos, 8 de 15. Así que andamos un poquito arriba de la mitad, pero a cada uno le pudo haber cambiado su calificación para que vuelvan y revisen eso. La otra parte, pues si bien cierra eso, cierra, no es que cierra, sino que siempre se pueden hacer entregas tardías. Yo no he quitado esa posibilidad de hacer la entrega tardía, solamente les va a indicar que está tarde. Sin embargo, Luz me comentó uno de los participantes que no le permitió entregar, no sé por qué, y es estudiante de UTP, así que no sé qué es lo que pase ahí. Bueno, cualquier cosa, si no pueden colocarlo en la tarea, pues ya sea que se lo envíen a Luz o me lo envíen a mí, no hay ningún problema. Eh, no sé si hay alguna pregunta o comentario sobre las actividades que hemos tenido hasta el momento. ¿No? ¿Todos bien? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, le Sí, escuchamos. por mi parte todo bien, no tengo ningún comentario. Ok, Sí, profesora, estamos escuchando. ok, También, gracias. por mi parte, también esto me parece muy bien el análisis que se hizo ayer. No era fácil dar una Ajá. opinión, ¿verdad? Porque esto se leyó conciso y eso, y se trató de dar las impresiones, por lo menos yo a nivel personal prácticamente lo leí, lo que era el experimento y todo, ¿no? Entonces Ujú. se trató de cumplir con pienso que sí llegó el trabajo. Sí. Ah, Y de bueno. lo demás, esto, profesora, como no, usted tiene todo el derecho, la salud es importante. Entonces, todos estamos en eso. Un día amanecemos bien, otro día no, y así, Ay, ¿verdad? Así que sí, bueno, así tranquila es. y todos nos apoyamos, somos un equipo ahora mismo. Gracias, gracias por la comprensión. Profe, eh, Sí. yo quería, ayer sí quería hacer un comentario sobre el tema, pero como Ujú. estaba dando más la palabra a los que no habían participado, yo me quedé en Sí, silencio. No sé ok, si hay tiempo, gracias. Ajá. si hay tiempo de Sí, retomar un sí, poquito. adelante, adelante. Sí, no, solo yo quería contar una pequeña anécdota que la relacioné cuando se puso la actividad del experimento, ¿no? Que yo trabajaba en una institución de cursos
educación de adultos, y me tocaba coordinar un taller de crecimiento personal. Entonces, invitamos a una facilitadora que puso una actividad, el tema era las relaciones, el cuidado de las relaciones humanas. Entonces hizo una especie de experimento donde le dio un huevo de gallina a cada persona el lunes, el taller era hasta el viernes, y decía pues que había que cuidarlo hasta el viernes, porque así eran las relaciones, muy delicadas, ¿no? Y en el transcurso de la semana, a uno de las personas se le reventó uno de los huevos, y el señor se puso muy triste, estaba angustiado porque, bueno, no, había fallado en su experimento. Y yo me di cuenta, yo no sabía, pero me di cuenta, la facilitadora me dijo, lo que pasa es que yo se lo rompí para ver cómo reaccionaba. Entonces, eso a mí me pareció como antiético o que manipulaba un poco la cosa, ¿no? Fue, porque sí, provocó angustia en todo el grupo, ¿no? Como alguien se lo rompió y nadie decía quién era, ni se formó una situación así muy delicada y se suspendió entonces la actividad, pues, porque ese no era el propósito, ¿no? Entonces me parece una cosa parece muy tonta, pero a mí me dio duro, me dio fuerte. Yo lo comenté con ella y yo le decía que no me parecía, porque es como un taller de desarrollo personal, de crecimiento, pues necesitábamos reevaluar si eso realmente iba a traer el objetivo que se había planteado, ¿no? Exacto. Sí, Gracias. sí. Gracias por compartir esa anécdota. Bueno, lo que iba a comentar yo, no he revisado más que unos cuantos de los escritos, porque creo que varios no me lo han podido hacer llegar a través de la tarea, así que ya cuando regresen en la tarde voy a estar mirando. Sin embargo, sí creo que es importante, fíjense, yo, si bien esta no es mi área, ¿verdad? Yo estoy formada en matemáticas, y en matemáticas uno tiene que ser muy cuidadoso, porque la forma en que funciona la matemática es que hay una definición, las definiciones son sumamente rigurosas. Uno dice, si las afirmaciones son universales, es una afirmación para todas las X tienen la característica Y, o hay alguna X que no tiene la característica Y. Es decir, el rigor extremo, ¿verdad? La matemática es el rigor extremo. En algo se le intenta parecer el derecho, por ejemplo, ¿verdad? Donde también hay que ser muy cuidadosos, y aquí no me acuerdo si fue el profesor Ricardo que nos dijo que estaba haciendo derecho, estaba estudiando derecho, y nos corrigió, por ejemplo, coacción, ¿verdad? Sí, Sí, de Ricardo, ¿verdad? sí, buenos días. Sí. Ajá, buenos días. Ahí tenemos a Belardo, buen día, Belardo. Entonces, a lo que voy es que el tema bioético, al desprenderse de la filosofía, al desprenderse del derecho y estar, o sea, no desprender, sino que de ahí viene, ¿verdad? Ese es su origen epistemológico, entonces es un área rigurosa. Entonces uno tiene que ser, cuando piensa y cuando analiza, tiene que ser cuidadoso. Y es común que nos confundamos o nos enredemos con lo que es el contenido de un estudio, en este caso el contenido, lo que estaba tratando de demostrar el investigador, con el mecanismo o la metodología del estudio. Son diferentes cosas. Igual uno mira ambas, pero teniendo claro que son cosas diferentes. Entonces, el tema de si la persona común y corriente, ¿verdad? La persona de a pie es capaz de maldad extrema, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias. Eso es lo que buscaba demostrar el experimento, ¿no?
Más eso no es la metodología y eso no es lo que en un principio, o sea, uno puede juzgar si demostrar eso o no en sí era una falla a la ética. O sea, buscar demostrar eso es donde está la falla a la ética o está en los mecanismos en que se buscó demostrar eso. Entonces, hago el comentario para que seamos claros que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Cómo yo abordo un problema, que es la metodología. El problema que estoy abordando es el contenido propiamente. Entonces, simplemente en sus análisis, ser cuidadosos de qué es lo que están, si van a hacer una crítica o un análisis, qué aspecto es el que están analizando o criticando en un momento dado. Bueno, eso entonces da para mucho. Yo me imagino que hasta hay libros completos sobre esto y definitivamente es un tema que en cualquier estudio de bioética, ¿verdad? Va a ser un ejemplo que siempre se tiene que discutir porque es un referente importante, ya sea porque uno está en contra o no de una cosa o de la otra, de la metodología o del contenido propiamente. Hay un libro muy importante que salió de la época de no es de la Segunda Guerra Mundial, pero los horrores dieron lugar a ese libro que se llamó La banalidad del mal. La filósofa Hannah Arendt, que era judía también, lo escribió posteriormente y eso, ella, bueno, supongo que tuvo otros trabajos muy buenos, pero su fama, digamos, es principalmente por ese libro. Ahora mismo me hago la pregunta si precedió no lo sé, no me recuerdo la fecha, si precedió a este experimento o no, pero de nuevo, eran personas que estaban buscando entender cómo pudo pasar, ¿no? Lo que pasó. Así que la banalidad del mal, si alguno de ustedes, no sé si alguien lo ha leído o lo había escuchado, pero se lo dejo ahí para posibles lecturas para aquellos que están interesados. Bueno, no sé si Gabriel, o a quién tengo en pantalla ahí que nos quiera participar. No, es que se está abriendo una cámara, pero no sé quién es el que estaba colocando. Bueno, vamos a seguir. Entonces, a ver, voy a compartirles aquí. Y lo importante también es recordar que una de las características de esto es que no necesariamente todo es claro, no es blanco y negro, hay grises, ¿verdad? En muchos de los aspectos bioéticos hay grises, hay cosas que son negras, 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 pero los casos más difíciles es cuando hay grises y tenemos que sopesar, ¿no? Y pues de alguna manera eso es lo que lo hace también fascinante, ¿verdad? Miren, ayer me quedaron 2 diapositivas que no les compartí y las voy a mostrar ahorita. Y era decir que, al menos en los Estados Unidos, pero puede ser que en otros países también, la época de los años 50 y 60, o sea, posguerra y entrando a los 60, que es toda la época de rebeldía, y etcétera, sí hubo un cambio de actitud muy grande hacia la investigación y la ciencia, ¿verdad? Algo, de alguna manera, algo de eso tenemos hoy en día. Los grandes descubrimientos de química y de física de los finales del siglo XIX abrieron, ¿verdad? Fueron como un boom. El ser humano es todopoderoso y todo lo vamos a poder
saber y dominar. Pero también estos comportamientos humanos llevaron a como digo, una pérdida de fe, una pérdida de confianza en que lo que se está investigando y la manera en que se está investigando es realmente para bien. Y uno de los que contribuyó a derrumbar de alguna manera también esto, al menos en los Estados Unidos, esa convicción que se tenía fue este señor, el doctor Henry Beecher, en el año 1966. Él publicó un artículo, bueno, le publicaron un artículo. Fíjense que la revista, no me acuerdo en cuál si fue la American Journal of Medicine, pero eh, revistas importantes. La primera, la que se la mandó, no se lo aceptaron porque consideraron que era demasiado temerario lo que él estaba denunciando, porque realmente era una denuncia. Pero bueno, otra de las grandes revistas sí se lo publicó y el artículo consistía en 22 casos. O sea, él denuncia, creo que se llama algo así como ética y la investigación médica, ¿no? Y él denuncia en ese artículo 22 casos de prácticas cuestionables realizadas por instituciones e investigadores de renombre, no gente por allá escondida, de renombre, y financiadas por estamentos gubernamentales, publicados además en revistas prestigiosas. Y esto, pues, digamos que fue una bomba, lo describen como una bomba que dejó caer sobre esta institucionalidad médica que había. Y bueno, estuve viendo que incluso algunos cuestionan, ¿verdad? Porque fue como un whistleblower, como en inglés se usa esa expresión, whistleblower, el que silba, ¿verdad? El que pita el silbato. Generalmente, por ejemplo, este señor Assange, Julian Assange, hoy, comenzando hoy y por los próximos par de días, está enfrentando la decisión de si el Reino Unido lo extradita a Estados Unidos, que lo está requiriendo. Él es un whistleblower, es una persona que denuncia, ¿verdad? Denuncia situaciones. Snowden fue un whistleblower que está en Rusia también, allá huyendo pues no necesariamente podemos decir de la justicia, pero sí porque no está claro si lo que hicieron realmente esto es algo que tiene que ser castigado, sino que gracias a ellos se saben de cosas. Son personas que, bueno, toman una decisión en un momento dado. Este señor Beecher era anestesiólogo, era investigador, y posiblemente pues algunas de las cosas que él mismo llegó a hacer no hayan sido o no pasarían la, el rigor de una aprobación bioética hoy día. Pero los casos que él denunció sí eran sumamente graves. Entonces yo les voy a colocar aquí nada más uno de ellos. Es el caso 16. Que fueron los estudios sobre hepatitis en el Willowbrook State School for Children. Esto, si no me equivoco, era en Nueva York. Y esta escuela estatal era como una institución una especie de, bueno, un internado, ¿verdad? Los niños vivían allí. Operó desde el 56 hasta el 71, cuando se cerró, y era una escuela para niños con retraso mental. Esto, pues, era una escuela que no había muchas escuelas y menos públicas, ¿verdad?
para niños con retraso mental. Y podemos imaginar que las personas que mandaban a sus niños ahí eran personas de escasos recursos, porque si tenían recursos, pues no irían a una institución pública. Así que esta escuela tenía una gran demanda, había lista de espera, no era fácil conseguir un cupo. Bueno, médicos que estaban trabajando allí realizaron experimentos, o se utilizó a los niños que estaban ahí para realizar experimentos sobre hepatitis, con la finalidad de desarrollar una vacuna. Sí, los padres dieron su consentimiento. Los niños al estar con retraso mental, pues no estaban en condiciones de dar ni siquiera un asentimiento, aunque hoy en día incluso se busca que si el niño, el asentimiento, ¿verdad?, que es distinto del consentimiento. El adulto da un consentimiento, un niño solo puede dar un asentimiento, puede asentir pero incluso hoy día se busca, ¿no?, de que en la medida de lo que entienden puedan estar de acuerdo con lo que les van a hacer en un momento dado. Pero bueno, acá los padres fueron los que dieron su permiso, y la cuestión es que, ¿por qué darían su permiso los padres, verdad? Bueno, pues una de los beneficios podría ser que eso les garantizaba un cupo difícil de conseguir en una escuela que estaba sobrepoblada, ¿no? Entonces, si quieres que tu hijo esté en esta institución, bueno, accede a que sea parte de esta investigación. Así que este es otro, ¿verdad? Otro de tantos casos y situaciones que se dieron y que este señor Richard ayudó a destapar. Y como fue el año 66, ¿verdad? Esto se destapó en el 66, la institución siguió operando hasta el 71. Pero ya ven ustedes que es parte de todo ese periodo, talidomida, los años 60 hasta 61, 62 fue el apogeo de eso. 72 les cae la otra bomba de Tuskegee, y 74 pues es 74 ya es la aprobación de la otra ley. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se lo tengo? Lo tengo acá, me parece. O me pasé. Estaba la ley no sé si la tenía para atrás, disculpen que estoy aquí. Esta, el National Research Act del 74, ¿verdad? Que crea esta comisión, y la comisión produce el reporte Belmont, que al día de hoy sigue siendo uno de los principales referentes y guías en materia bioética. Y que tenían ustedes también como asignación leerlo, porque son 11 páginas, realmente es un documento bastante conciso. No sé si alcanzaron a leerlo todo o dieron una parte, pero como la actividad de esta mañana, la actividad principal para la clase iba a ser responder a preguntas sobre el informe, ahí les va a quedar a ustedes el periodo de las 10 a las 12 para hacer esto. Esa tarea abre a las 10 o 9:55, lo programé para esa hora, pero también coloqué, y Luz puede verificar, en archivos del grupo está la actividad 3, para que se los comparta a los que no lo puedan acceder acá, ¿ya?
Así que lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hablar un poquito de esto y los que hayan ya leído pues pueden también, si gustan, aportar. Vamos a hablar un poquito de la esencia del reporte Bellman. Ese es mi objetivo para ahorita en la mañana. Así que, ¿cómo andamos? Son las 8:30. ¿Cómo andamos? Me voy a mover acá a la diapositiva que necesito. Disculpe, Aquí. profesora, ¿cómo se Sí. llama el archivo? Actividad 3. No lo ubico dentro de lo que es general. Ok, déjame ver yo aquí. Espérate. Aquí vamos a ver. Tipo, era en archivos. Ah, ok. Déjame subirlo, pues debe ser que hice algún cambiecito. Vamos a probar de nuevo aquí. Aquí está. Creo que lo había subido en Word y después lo convertí a PDF y debe ser que no lo volví. Ahora sí está allí. Gracias, Luz. Aquí había un chat, estamos bien. Ok. Listo. Ajá. Gracias, profesora. Sí, vamos, pues. Entonces, esto es, y ahora sí, material, digamos, del tema de códigos y regulaciones, que viene a ser el segundo gran tema, ¿verdad? Ya pasamos los antecedentes históricos, yo creo que con lo que hemos visto y lo que ustedes ya sabían o hayan buscado, saben que mm, no faltan ejemplos graves de violaciones a lo que hoy en día llamamos derechos humanos, que en ese tiempo pues todavía era algo menos establecido, ¿verdad? Estos códigos y regulaciones son los documentos básicos sobre ética de la investigación, cuando es con la ética de la investigación en sí, tiene otros elementos. Cuando decimos ética de la investigación con sujetos humanos, ¿verdad? Con participantes humanos o animales, ya estamos incursionando en lo que es bioética. Si solamente hablamos de ética de la investigación y sin explicitar o si no involucra seres humanos o seres vivos, de todas maneras hay una ética que rige eso, pero eso está más guiado a otros aspectos, que serían la honestidad, ¿verdad? Intelectual, el no plagio. Eso lo voy a mencionar en algún momento o más formalmente, pero que son otros aspectos. Cuando decimos bioética, es que estamos pensando en que hay participantes humanos de por medio. Entonces, estos documentos, Nuremberg, el Código de Nuremberg, el Código de Helsinki, el informe Belmont y las guías del CIOMS, fueron documentos elaborados para observar las reglas del camino, cuáles son, cómo nos debemos de conducir cuando estamos ante investigación con participantes humanos y agregamos pues animales y otros seres vivos. El código de Nuremberg data de 1947, es realmente prácticamente inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Y es donde por primera vez en algún código se establece la necesidad de que la participación sea voluntaria y exista un consentimiento informado. Informado significa que no solamente consiento en participar, pero sé a qué voy.
Luego, el año 64, la Declaración de Helsinki, es una declaración de la Asociación Médica Mundial que define lo que incluso hoy día todavía se maneja como buenas prácticas clínicas. Buenas prácticas clínicas. BPC, ¿verdad? Muchas veces cuando tienen que hacer o tener un certificado para un protocolo de investigación, suelen ser certificados de buenas prácticas clínicas. Eso incluso lo utilizamos cuando la investigación no es propiamente un ensayo clínico o no es médico como tal. Ya se empiezan a crear, eso pues es que es lo estándar, ¿verdad? Es lo estándar, pero ya se empiezan a crear algunos documentos como un poquito más especializados, pero a veces no es fácil conseguirlos gratuitamente en español, que sean, digamos, algo relativamente no trivial, pues, y tampoco que consuma demasiado tiempo. Entonces, por ejemplo, las que nosotros como Cibio recomendamos, pueden tomar los modulitos pueden tomar 40 minutos a 1 hora. Algunos pueden tomar hasta 3 horas, dependiendo de qué tan rápido la persona lee, pero como digo, esto suelen ser estas buenas prácticas clínicas para la investigación las que trabajamos. Y se presentan como recomendaciones, ¿no? Es una obligatoriedad, son recomendaciones, así el lenguaje de la declaración es así. Yo dije código antes, pero se llama Declaración de Helsinki. Y se incluyó en esta declaración por primera vez la idea de los apoderados, o sea, que para aquellas personas que no están en condición de emitir un consentimiento informado, diversas razones, entonces hay alguien que funge como apoderado el representante legal de la persona. Y este documento ha sido revisado varias veces, es decir, evolucionan, los documentos evolucionan. A medida que surgen nuevas situaciones, se ve, bueno, esto no lo habíamos contemplado o esto restringe demasiado y se va actualizando el documento. Y finalmente acá tenemos el reporte Belmont, que es del 79, y donde se definen los principios éticos fundamentales que rigen la investigación, que involucra sujetos humanos, y son tres principios éticos fundamentales. Alguno de los que lo leyó o lo pudo mirar por encimita, nos puede compartir cuáles son esos 3 principios del reporte Belmont. Yo lo leí rapidito, no sé si puedo compartir. ¿Sí? El tema del respeto a la persona es lo primero, ¿no? Segundo es el principio de la beneficencia, que implica pues el no causar daño, sino maximizar lo que es el beneficio, tanto para la persona que va a ser tomada en cuenta como para el resto de los seres humanos. Y el principio de justicia, ¿no? Que implica equidad y de los beneficios de la investigación. Así es. Son 3 principios. 3 principios. Y es como, de alguna manera, esto es como la Constitución, ¿verdad? Porque una cosa es lo que está plasmado en una Constitución, que son como ideales, y luego la otra es qué se hace en la práctica para implementar esos ideales, ¿no? Entonces, en esa relación se parece un poquito pues a lo que sería la Constitución versus leyes específicas o normativas que intentan
llevar a la práctica y guiar en la práctica para cumplir con los preceptos. Belmont no es una persona, o al menos en este contexto no es una persona. Yo me puse a buscar en un momento, bueno, y este señor Belmont, ¿quién fue? Pero no se llama Belmont, al menos en el reporte no se llama Belmont por la persona, sino porque el edificio en el cual se daban las deliberaciones del comité o de esta comisión creada por la National Research Act, la ley de investigación nacional, se llevó a cabo en un edificio que se llamaba el edificio Belmont. Entonces, de allí viene este nombre. Bueno, sí vamos a hablar del Belmont, pero déjenme repasar brevemente el código de Nuremberg y algunos puntos sobre ese código. El código Nuremberg, bueno, Belmont es un reporte, tiene como 11 páginas. El código Nuremberg son básicamente estos 10 puntos. Es un poquito más largo, está como en 2 o 3 páginas, pero son nada más, en esencia, son estos 10 puntos que están aquí. Cuando yo empecé primera vez a buscar el código Nuremberg, yo estaba segura que no estaba encontrando el documento completo, porque solo me salía eso, 2, 3 páginas. Bueno, eso es lo que es, no es una cosa muy extensa. No por extenso necesariamente tiene más sustancia. Pensemos que los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos son 10 mandamientos y esos cabían en una piedra ahí, y ya lo que viene a ser elaborado es la implementación de esos 10 mandamientos, ¿verdad? Para tener una analogía con cosas que muchos se van a identificar. Así que acá tenemos también los 10 preceptos del Código Nuremberg. El primero es el consentimiento voluntario del sujeto humano, es absolutamente esencial. El segundo es que ya para pasar a investigación con sujetos humanos, de acuerdo con este código, debía pasar primero por investigación en sujetos animales. O sea que siempre, de acuerdo con este código, siempre tiene que haber ese estadio de investigación en animales. Bueno, ya se pueden imaginar que no siempre, hoy en día, pues hay muchos tipos de investigación en los cuales eso no aplica, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que hacer las adecuaciones y hay que tener como principios y guías que ayuden a delimitar las cosas, porque si no, uno dice, bueno, es que tiene que estar basado en experimentación, si no, no lo puedes hacer. Bueno, no puede. La investigación en ciencias sociales, por ejemplo, no necesariamente en educación, ¿cómo vamos a hacer eso? E incluso en cuestiones de inteligencia artificial, qué sé yo, puedan haber muchas situaciones en las que esto no aplique, pero bueno, en el contexto del que esto salió, así se consideró. Número 3, los resultados anticipados deben justificar el experimento. De alguna manera se debe pensar, debe haber motivos para pensar, o las hipótesis anticipadas que se consideraban a ser verdaderas, deben ser suficientes para que ese experimento esté justificado. Bueno, ese es un poquito vago y no necesariamente siempre va a estar bien, pero por lo menos era algo, ¿verdad? Es el punto de partida. Evitar todo sufrimiento o daño innecesario, físico o mental. Innecesario, pero ¿quién decide si algo es necesario o no, ¿verdad? Entonces, si bien esto es un inicio comparado a lo que
tenían antes, que no había nada, ya empieza a sentar unas bases, pero podemos intuir que no recoge todo. Número 5, no hay razón para pensar que puede ocurrir muerte o daño irreparable. 6, el riesgo no debe exceder al beneficio. 7, se deben tomar las precauciones y disponer de instalaciones para proteger al participante. 8, solo lo debe realizar personal científicamente calificado. 9, debe haber la libertad para descontinuar la participación. Y 10, estar preparado el investigador para suspender el estudio en caso de estimar que su continuación puede provocar lesión, incapacidad o muerte al sujeto. Bueno, eso es lo que planteaba el Código de Nuremberg. Recibe su nombre por los juicios de Nuremberg que tuvieron lugar en esta ciudad de Alemania, en la ciudad de Nuremberg. Esta es una vieja fotografía de personas sentadas durante este juicio. Este es el Tribunal Internacional de Nuremberg, ¿verdad? Que fue el tribunal que juzgó a los principales perpetradores nazis que no habían muerto por otras causas. Bien sabemos que Hitler se suicidó, así que él nunca llegó a ser juzgado, y varios otros también se suicidaron. Pero este caso en particular se denominó Estados Unidos contra Karl Brandt et al. Y los otros, ¿verdad? La forma en que opera el Estado o la justicia en Estados Unidos es que se lleva el caso de alguien contra alguien, ¿verdad? El que está demandando contra él o los demandados. Entonces, en este caso, el demandante era Estados Unidos y el demandado era Karl Brandt y sus colaboradores. Karl Brandt era el doctor, era médico, y este fue el principal médico responsable de los experimentos nazis. Era el médico de cabecera de Hitler, era su médico personal, y pues fue el que ideó, ¿verdad?, toda esa experimentación y fue responsable principal de ella. De este juicio, varios, incluyéndolo a él, salieron acusados, juzgados como culpables y fueron ejecutados. Otros recibieron cárcel y otros fueron, ¿cómo se dice?, absueltos quizás no porque no hayan tenido vinculación, pero porque no se pudo demostrar a satisfacción del tribunal la conexión, ¿no? Así que, y un dato curioso que lo leí por ahí, este señor Karl Brandt, cuando ya se dicta sentencia y es una sentencia de muerte, él ofrece su cuerpo para el avance de la ciencia, ofreció su cuerpo para que se realizara investigación, ofrecimiento que fue rechazado por Estados Unidos, pero digo yo, qué buen cha, como dicen acá en Panamá, bueno, ya no es lo mismo que uno diga, bueno, sí, ya que ya estoy
ya pasé a mejor vida, pueden utilizar mi cuerpo para estudiarlo, en vida ser sometido a los tratos inhumanos y monstruosos, pues que él sometió a personas que estaban vivas, ¿verdad? Pero bueno, un dato curioso, como no hubo ningún tipo de remordimiento ni bueno, de eh, reflexión ahí respecto a si lo que había hecho eh, estaba bien o mal. Estas personas prácticamente están en otro nivel y realmente, como yo digo, yo no encuentro otra palabra para describirlos que monstruos, ¿verdad? Aberraciones, porque no me gusta, de ninguna manera me gusta comparar a personas que se comportan de esa manera con animales, porque yo tengo demasiado respeto para el mundo animal y, y creo que en realidad nosotros como seres humanos tenemos mucho que aprender de ellos. Eh, que digamos que las motivaciones que tienen para hacer las cosas nunca son como las nuestras. Eh, y bueno, sí hay situaciones en el mundo natural donde sí se ve que algún animal pues, se pelea con otro o hace algún tipo de daño, pero no de la manera en que nosotros gratuitamente y sin ningún motivo ya relacionado con evolución o supervivencia o lo que sea, cometemos este tipo de actos. Bueno, ese es el código de Nuremberg. Ahí venía la actividad que ustedes pues tenían para realizar y si no la han podido completar, la van a completar más adelante esta mañana. Y vamos ahora a hablar entonces un poquito del reporte Bell. Plantea tres pilares fundamentales para tres ideales para la investigación con sujetos humanos y a veces el primero se denomina autonomía en algunos contextos, pero vamos a decirlo así, respeto por las personas, beneficencia y justicia. Y son distintos, ¿sí? Tienen áreas en las que se pueden traslapar, pero realmente uno quiere hacer un esfuerzo mental de separarlos, de que son cosas diferentes y representan cosas distintas. Remontándonos un poquito más atrás de 1979, yéndonos al siglo IV antes de la era común, desde esa época data el juramento hipocrático que realizan los médicos, ¿verdad? Hasta el día de hoy realizan los médicos. Es un poco como cuando le ponen el casco a los ingenieros y bueno, me imagino que hay como o no sé si es cuando se gradúan o en posición de casco, pero en algún momento hay un compromiso de realizar o ejecutar su profesión de acuerdo a ciertas pautas éticas, ¿verdad? Bueno, el juramento hipocrático, la frase original o el contenido original decía, dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y les evitaré toda maldad y daño. Bueno, la palabra dieta, perdón, en este contexto se
puede ver un poco más amplio, ¿verdad? Sí, lo que van a comer, lo que van a tomar, lo que vamos a prescribir, lo que el médico va a prescribir para la persona enferma, pero siempre teniendo en cuenta la recuperación de la persona y poniendo todo lo que está de su parte, física y mentalmente, ¿sí? Y explicita, fíjense que este juramento hipocrático explicita que les evitará toda maldad o daño. O sea, no solamente dice que voy a procurar su recuperación, pero voy a evitar, en ese camino de procurar su recuperación, voy a evitar maldad y daño. Así que es muy interesante, pienso yo, que ya desde esa época, bueno, ya desde esa época tal vez no, porque, a ver, que ellos son esa es nuestra filosofía occidental, la tenemos desde estos tiempos. Grandes mentes, ¿verdad? Se sentaron a pensar sobre estas cosas. Y si las hemos heredado más de 2000 años después, no es por casualidad, es porque realmente resumían una esencia bien importante. Bueno, hay algunas versiones de los principios bioéticos que incorporan un tercer pilar, un cuarto pilar, perdón, que es el de la no maleficencia. O sea, que aquí vean que tenemos, aquí no lo ponen respecto a las personas, sino que ponen autonomía, pero les comenté que se utilizan a veces los dos términos, beneficencia y justicia, pero además están incorporando, algunos lo hacen, no maleficencia. Bueno, eso es precisamente el no haré daño, o sea, que se remontan más al juramento hipocrático y entonces lo proponen como tres pilares. El informe Belmont no lo hace así porque interpreta que esta no maleficencia está contenida dentro de beneficencia, pero ese es ese tipo de discusiones ahí teóricas, filosóficas, que uno podría argumentar de una manera u otra. Generalmente la mayoría de los comités, hasta donde yo sé, trabajamos con los tres pilares, pero se los menciono para que si ven esto, pues sepan por qué está apareciendo un cuarto pilar. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos brevemente. El respeto por las personas o autonomía. En el informe Belmont se proponen ciertas convicciones, se afirman cosas y luego se derivan de esas afirmaciones, de esas convicciones, derivan ciertas exigencias. Las convicciones son, primera, el reconocimiento de la autonomía del individuo. Se reconoce la autonomía del individuo. Y segundo, se protege, ¿verdad? Se debe proteger la autonomía de aquellos individuos en los que pueda estar disminuida por diversas razones. Por ejemplo, niños, está disminuida por su desarrollo, porque todavía no son adultos en el sentido que entienden todas las consecuencias de sus actos o decisiones o de lo que les puede pasar. Ancianos, que aunque sí tienen el desarrollo, en algún momento dado pueden estar frágiles y vulnerables. Enfermos, discapacitados, presos y otras poblaciones vulnerables. Con estas convicciones de reconocer la autonomía del individuo y protegerla de aquellos que no la pueden ejercer su totalidad, está la exigencia.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con reconocer autonomía y proteger autonomía? Bueno, lo que tenemos que hacer, lo que estamos llamados a hacer es el consentimiento informado. O sea que ese documento y ese proceso, porque tanto es un documento como es un proceso, el consentimiento informado vamos a estudiarlo con más detenimiento, si no me equivoco lo vamos a hacer en la 4ª sesión, pero no es solamente lo que dice, lo que la persona accede, sino cómo se obtiene la aceptación de la persona a consentir. Y el contenido tiene que ver con la participación voluntaria y con recibir la información adecuada. Entonces tenemos que asegurarnos que tanto la persona accede a participar de manera voluntaria, pero esa aceptación se da bajo un conocimiento adecuado de la información. Bueno, desde el momento que tenemos palabras como adecuado, que son palabras abiertas a interpretación, ¿verdad? Ya vemos que va a haber necesidad de que algunos decidan y cómo van a decidir. Eso es cuando ya pasamos al plano de las regulaciones o al plano de las guías. Pero desde el informe nos dice tienen que tener un consentimiento informado o realizar un proceso de consentimiento informado en el cual debe garantizarse que la participación sea voluntaria y que la persona haya recibido suficiente información para poder adecuadamente tomar esa decisión. Mirando por encimita algunos de las respuestas que se dieron al quiz inicial, ¿verdad? Había una pregunta en la que les piden identificar cuál de los 4 casos, 4 opciones correspondía a una población vulnerable. Y ahí como la mitad lo tuvieron mal, ¿sí? ¿Alguien se recuerda de esa pregunta y si la sacó mal, nos puede decir qué opción escogió? No sé si alguien se recuerda. Y si la escogió bien, también qué opción escogió. Me gustaría que me compartan eso un momentito. Déjenme revisar aquí, de repente tengo el cuestionario acá en la carpetita, en el PDF, lo debo tener. El cuestionario inicial, aquí está el cuestionario inicial. Para los que están como yo, que todavía necesitamos un poquito de aumento. A ver, ¿cuál era la pregunta? Todavía. Ahí es la que dice, a ver, esta. Ajá, esta pregunta. Sí, ya están viendo, ¿verdad? La pregunta 16. Según la normativa panameña, una persona con relación de dependencia respecto del investigador principal de un estudio no puede ser participante, ya que alguien se recuerda que la sacó mal esta pregunta. Sí, yo la saqué mal y la respuesta correcta era que
Y introduce, no, representa una condición de vulnerabilidad. Ajá, ¿y tú qué habías escogido? Yo puse la de que representaba un sesgo. Ah, tú le pusiste que representaba un sesgo. Bueno, un sesgo en los resultados. A veces estas respuestas, hay una que es más correcta que otras, ¿no? No es que haya, que no sea para nada, tenga que ver, digamos, puede ser que desvirtúa la seriedad de la investigación, eso también alguien puede decir, bueno, definitivamente eso también está pasando, pero la razón principal, ¿hay algún otro que la sacó mal, pero que no fue por el sesgo? Sí, bueno, en mi caso yo puse que representa un conflicto de interés. Marco, ajá. Esa fue la respuesta más común. De las respuestas cerradas, la más común que pusieron fue conflicto de interés. Pero bueno, vemos que también alguien puso sesgo. La respuesta correcta es que representa una condición de vulnerabilidad. Entonces me estoy deteniendo en esta pregunta, ya que estamos hablando de la autonomía y del consentimiento informado y tal, de la protección de los sujetos vulnerables, porque no necesariamente lo tenemos en nuestro radar. Los investigadores, por ejemplo, acá en Panamá, ¿verdad? No necesariamente lo tenemos en nuestro radar, que una persona que es dependiente del investigador principal está en una situación de vulnerabilidad. No se especifica el tipo de relación de dependencia. No se especifica, al menos en la normativa que yo tengo todavía está la ley panameña que rige todo esto, es la ley 84, pero esa ley todavía no ha terminado de reglamentarse. Eso se está dando, pero en la última versión que tengo, borrador de la reglamentación, que ya debe salir este año, no tipifica la relación de dependencia, solo queda así, ¿verdad? Queda abierto, relación de dependencia. Bueno, una relación de dependencia podría ser padre-hijo, ¿verdad? Pero lo más común en un ámbito de investigación sería asesor estudiante, jefe y subalterno, ¿verdad? Esas son relaciones de dependencia. Entonces, acá lo que están diciendo es que lo que quiere salvaguardar esta normativa es que una persona que es por ejemplo, un estudiante de un estudiante que está trabajando en un laboratorio, ¿verdad? Con un investigador principal, pues no puede ser utilizado como sujeto, porque no va a poder dar un consentimiento realmente libre. Desde el momento que hay una dependencia, ya esa persona es de alguna manera vulnerable. Esto lo quiero resaltar porque no sé si ustedes tengan la misma opinión que yo. Esto es una opinión personal, pero uno ve demasiado, ¿verdad? Una situación en entidades o instituciones en Panamá donde la figura, ¿verdad?, del jefe y el subalterno, la persona que en autoridad está por encima del otro, tiende a haber una relación que involucra miedo o temor. No tienden a ser relaciones muy horizontales. Mi impresión es que el sistema
la forma en que operamos acá en Panamá, en esas situaciones de trabajo, situaciones laborales, incluso dentro del aula, pocas veces son relaciones equitativas. No estoy diciendo que todos tienen que ser iguales y que no debe haber jefes, o que no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que podrían las relaciones, a pesar de tener que una persona tiene una cierta responsabilidad por encima de otros, pues la relación pudiese ser más horizontal, y que el modus operandi no sea en función de miedo, sino de una colaboración, ¿verdad? De una cooperación para un determinado fin que nos interesa a todos que se dé. Así que, si bien esto también puede ser muy cierto en muchísimos lugares, pues estamos aquí mencionando la normativa panameña y pues resaltarles eso, ¿verdad? Y que seamos un poquito más conscientes, de cómo es nuestra relación con los que somos docentes, cómo es nuestra relación con nuestros estudiantes. No siempre somos conscientes que ellos pueden tener algún nivel de miedo con respecto a nosotros y van a estar inclinados a querernos complacer para no verse afectados, ¿verdad? Porque si digo tal cosa o si opino tal cosa o si estoy en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, estoy invitando a una reflexión un poquito más amplia, de lo que supone estar en relación de dependencia con respecto a la vulnerabilidad de la persona, ¿ya? Y bueno, definitivamente si algunos de nosotros somos jefes o estamos en una situación de liderazgo, también podemos, esto, eh, propiciar la vulnerabilidad o no, ¿verdad? De aquellos con los que trabajamos. Bueno, ese era un comentario para que nos quede, espero pues que nos quede un poquito registrado que vulnerabilidad no es solamente niños, no es solamente personas discapacitadas, no es solamente una persona, por ejemplo, un prisionero, alguien que está preso, sino vulnerable también es cualquiera sobre el cual podamos nosotros ejercer una presión o que se siente presionado para actuar de determinada manera porque si no pudiese tener consecuencias. Y ahí no sé si el profesor de León me va a indicar que no sé si eso no se está dando necesariamente una coacción, pero No, está la condición de vulnerabilidad. ¿Qué nos aporta usted al respecto, profe? Que me imagino que es muy interesante su reflexión. acuérdese que coacción es cuando es una instigación constante. Ajá. Entonces, yo digo que la dependencia en el caso de nosotros los docentes con los estudiantes, es de asesoría más que de instigación. Entonces, es como una guía, una cuestión allí y siempre está lo de la buena fe. Ya depende entonces de cada individuo si ejerce la autoridad, porque como usted dice, sí es cierto que nosotros somos una figura de autoridad ante nuestros estudiantes y el estudiante por nuestro sistema educativo, su característica, ha puesto que los estudiantes desde pequeños deben obedecer a la figura de autoridad. Entonces ellos van a tratar de complacernos y hay que estar ojo porque me ha pasado a mí que a veces para complacer el resultado que uno quiere esperar, pueden llegar a falsear la información. Entonces ahí sí ya estaríamos entrando en otra figura.
Entonces Es, es el ujú. cuidado que hay que tener y la interpretación que le da al estudiante a los datos también. Muchas veces sesgada en miras a satisfacer los objetivos de la investigación. Entonces ahí es donde uno entra como docente a vigilar que eso no pase. Y concretamente, profesor, en términos de la relación de dependencia conllevando vulnerabilidad, o sea, la afirmación, si hago la afirmación, Ujú. una relación de dependencia conlleva condición de vulnerabilidad, que es lo que plantea esta normativa. ¿Qué nos dice respecto de eso? ¿Concuerda? Sí, concuerdo, pero ya le digo, o sea, definiendo lo que hasta dónde es la dependencia. La figura de la dependencia que incluye. Habría Ok. que analizar. ¿Y alguien más quiere opinar sobre eso? Porque aquí tenemos bastantes personas que son docentes eh, y también los que son estudiantes o todavía no han sido docentes, pero están, tal vez en su futuro está la docencia. Tanto unos como otros, ¿cómo se sienten los que son estudiantes o los que hemos sido estudiantes? ¿Nos sentimos que efectivamente esa dependencia del docente nos hace vulnerables de alguna manera? Dígame, profesor. Hola, buenos días, compañeros, Buenos días. compañeras. Sí, pensándolo bien, en el Estado, pues hay esa situación de miedo, de complacencia, de temor del funcionario. Como es sabido, pues entonces cada 4 años se relevan. La gente quiere permanecer a toda costa. Bueno, en realidad, en mi estilo personal, yo creo en el hombre libre, con capacidades para discernir, para pensar, para autorrespetarse, ¿no? Entonces, hubo un caso algunos años atrás, entonces, donde un médico, digamos, que violentó, pues, normas de proceder, porque su jefe se lo había impuesto o algo así. Entonces, bueno, el doctor Juan Materno Vázquez fue el abogado en este caso. Él apelaba entonces a las estatuas de Morelos en México, porque estudió allá, cómo es que no aprendió nada de esos prohombres, sobre todo para conducirse de manera libre. Entonces, sí, bueno, uno ha tenido, bueno, en el sector público alguna experiencia. A mí no me gusta una secretaria complaciente. No me gusta personal pusilánime, que no expresa su opinión y la hace valer. Por ahí es donde vamos. En el apelo más, digamos, entonces a las personas por lo que valen y buscando, digamos, productividad, resultados. Así me parece, respetando por supuesto a la gente, porque a uno también le gusta que lo traten con respeto, pero sí mandando al diablo cuando hay que hacerlo, ¿no? A la gente también poniendo distancia, marcando espacio, no sé, así me ha ocurrido a mí. Y en alguna ocasión uno que otro jefe trató de hacerse el gracioso conmigo. Y bueno, me negué una y otra vez y al siguiente nivel igualmente, hasta que llegamos entonces a la máxima instancia de la institución y me dieron razón a mí. Quedaron realmente muy mal los jefes en aquella época, dada esa situación. Pues gracias, yo no sé si enredé más el asunto.
No, está bien, gracias por compartir. Y estamos, bueno, un poquito analizando esto desde qué resuena con ustedes, ¿verdad? Porque uno puede estar presentando ciertas ideas, pero lo que le resuena a la persona, al individuo, no necesariamente es lo que está resonando en mi cabeza. Entonces, me parece bueno abrir micrófonos para escuchar a algunos de ustedes. Si hay alguien más que quisiera participar en este momento, básicamente sobre la relación, sobre cómo una situación de dependencia da lugar o se va a considerar como una situación vulnerable, como que es una población vulnerable y habría que tener medidas especiales. Bueno, si no hay más participación en este momentito, podemos seguir. ¿Está bien? Un ¿Alguien? comentario. Sí. Abelardo, un comentario. Adelante, Abelardo, desde Boca del Toro. Boca del Toro, sí. Discúlpame. Bien, mire, yo solamente es un comentario, porque nosotros estábamos haciendo alguna investigación, algo sobre plantas medicinales allá en el área de Gironda, y eso en la comarca. Y nosotros teníamos que hacer, trabajar con población indígena, y teníamos que tomar ciertos datos, pero no había una dependencia, y quería preguntar cuál era esa parte de vulnerabilidad, porque nosotros los datos que estábamos tomando según encuesta a unos señores que eran botánicos, era que teníamos que tener un traductor. Y nosotros hacíamos la pregunta en español y el otro, para entender mejor la respuesta, porque uno de las cosas, yo hablo un poco, no ve, pero no a fondo así, porque la manera en que uno la interpreta. Entonces el asunto era qué tan vulnerable era la persona a quien respondía a la encuesta respecto a lo que el traductor decía, en el aspecto de que si era entendible o no, si ahí había cierto grado de vulnerabilidad respecto a lo que la información que andábamos buscando, porque ella nos lo decía todo en nove. ¿Existe algo ahí de vulnerabilidad? El comentario. Ajá, gracias. Miren que yo siempre digo, yo siempre le digo a mis estudiantes que para mí es muy importante la participación, porque cuando uno participa, o ustedes participan, los chicos participan, eso me permite a mí aclarar cosas, ¿no? Porque si no, a veces uno está como que, bueno, ¿qué aspecto es el que más requiere de aclaración? Entonces, cuando se expresan es cuando uno ya entonces puede ver. Bueno, dos cosas me vienen a la mente, profesor. Primero, las etnias, los grupos étnicos o autóctonos de acá de Panamá, son considerados grupos vulnerables. Son considerados grupos vulnerables de por sí, de por sí. Al punto que cualquier estudio que se quería hacer con estos grupos en las comarcas, por ejemplo, o con ellos, pero no en las comarcas, pero con estas personas, específicamente dirigidos a estudios sobre grupos indígenas, se tenían que aprobar, hasta hace poco se tenían que aprobar, no los podía ver, no los podía conocer, para usar la terminología legal, un comité institucional, sino que tenía que ser el Comité Nacional de Bioética el que viera esos estudios. Eso aparentemente lo han relajado, lo están cambiando. Ya me tocó que nos saliera un caso así y yo pues referirlo al CNBI y que me dijera no, ya ustedes lo pueden ver. Pero eso sí nos dice que al menos hasta hace poco eran considerados de por sí un grupo vulnerable. Quizás simplemente porque históricamente, ¿verdad? Puede haber eso de que no manejemos la misma lengua, de que personas fueran allá y hicieran estudios y nadie sabe lo que están haciendo por allá y esto se aprovechara pues de alguna manera porque manejamos códigos distintos. Entonces,
para proteger eso, se consideraba así. Puede ser que todavía ese aspecto de que son vulnerables como grupo se mantiene, pero ya un poco más abierto a que el trabajo de cuidarlos, de protegerlos y de garantizar sus derechos lo puede realizar un comité institucional. El otro aspecto que usted maneja, que tiene que ver con el traductor y la información que se recolecta, son dos cosas. Uno es que en el consentimiento informado que ellos tienen que dar, tiene que estar en su lenguaje, tiene que estar traducido y, ¿verdad? Se tiene que garantizar que comprendan. Ya eso lo vamos a estudiar más. El consentimiento informado lo vamos a dedicarle todo un periodo a eso solamente. ¿Ok? Profesora, Entonces, en sí. el chat hay una pregunta de Marco Rodríguez. Ajá, hay protocolos que los comités institucionales no pueden atender y tienen que referirlo al CNBI. Sí, gracias, Marco. Bueno, pienso que ya como te digo, antes se manejaba pero ahora ya nos han dicho que no. Las cosas que tienen que ver con enfermedades, de cierto tipo de enfermedades transmisibles que son de interés para el MINSA, puede ser que los tengan que manejar ellos, solamente el CNBI. Generalmente el CNBI tiene un rol para manejar las apelaciones, es decir, que si algún comité evalúa negativamente, ¿verdad? Niega o no autoriza un estudio o quiere o lo había autorizado, pero debe revocar esa autorización por distintas razones. El IP, el investigador, tiene la potestad, ¿verdad? ¿A quién puede recurrir? ¿Quién es la autoridad superior a la que puede recurrir? Y es el CNBI. Entonces el CNBI se ocuparía de esas de evaluar esas situaciones de conflicto, ¿verdad? De diferencia de opinión entre el IP y algún comité. Pero es una buena pregunta la que me haces y voy a tenerte la respuesta, yo creo que para mañana. Voy a hacer la consulta directamente allá para ver si es que hay algo más allá de lo que estoy mencionando, que todavía solamente ellos lo puedan revisar. ¿Vale? Ajá, entonces, bueno, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Sí, creo que estaba diciendo que la traducción, entonces hay que verla desde dos aspectos. Uno es que la traducción se tiene que dar para poder que el consentimiento sea informado y voluntario, ¿ya? Luego ya estamos hablando de propiamente los resultados del estudio, que es otra cosa, ¿verdad? Desde hace un ratito les hice ese comentario también con el estudio de Milgram. Separemos lo que es los elementos de respetar los ideales del reporte de Belmont, lo que requiere, lo que estamos obligados a garantizar, de lo que es propiamente, en los sujetos participantes, de lo que sería propiamente el contenido del estudio. Obviamente que si usted no tiene un traductor y no entiende bien lo que la persona está diciendo, pues sus datos a lo mejor no van a estar completos o van a estar errados, ¿verdad? Y ahí ya va a haber otro tipo de falla, pues que alguien le pudiese señalar más adelante. El comité lo que
lo que estaría obligado a hacer es a revisar la metodología y verificar que en la metodología ustedes están incluyendo al traductor en ambas etapas, en la etapa de conseguir el consentimiento informado y también en la etapa de recoger su información. Pero no sé si me doy a entender, son cosas distintas. O sea, necesitamos al traductor, pero lo necesitamos por dos razones diferentes. ¿Sí se aclara el punto? Sí, profesora, y el comentario que usted hizo al respecto es muy relevante, porque a nosotros eso del consentimiento informado, ese paso se dio anterior, cuando yo llegué a visitar la comunidad y que se habló y fui con el botánico, la parte del consentimiento de las mismas personas para suministrar la información y que tuviese credibilidad en la universidad de lo que se iba a realizar ahí, porque era un estudio preliminar. Así que muchas gracias por la aclaración. Vale. Bueno, vamos a seguir avanzando porque yo por mí me quedo platicando de todas estas cositas, pero que además son súper importantes, pero sí hoy tengo que completar este material para que ustedes puedan entonces seguir trabajando por su cuenta. Nos pasamos ahora entonces al principio de la beneficencia. ¿Cuáles son las convicciones desde el reporte de Belmont de la beneficencia? Es la obligación, la convicción es que estamos obligados como investigadores a procurar el bienestar del sujeto, a respetar, como quien dice, el juramento hipocrático, pero aplicado pues en este caso a la investigación. Y ahí está implícito el no causar daño. Esa es la no maleficencia. No hacemos daño. No causamos estrés o innecesario, ¿verdad? O si hay algo de estrés que va a haber, bueno, también eso se balancea o se equilibra con maximizar los beneficios y minimizar los posibles daños. O sea que buscamos también un balance entre los beneficios que va a haber y los daños que podamos causar. Siempre pues con la información adecuada dada a los sujetos. Y la beneficencia, entonces, ¿cómo se come eso, verdad? ¿Cómo se implementan estas convicciones? ¿Cómo aseguramos de no causar daño y de maximizar beneficios minimizando posibles daños? Bueno, a través de una evaluación de riesgos y beneficios. Eso se dice fácil. Se dice fácil, son ¿cuántas? 5 palabras, evaluación de riesgos y beneficios. Sin embargo, en la práctica esto no es trivial. Usualmente pudiese darse la situación muchas veces de que el estudio es de lo que llamamos riesgo mínimo. Riesgo mínimo tiene una definición en bioética y básicamente se entiende como riesgo mínimo, un estudio de riesgo mínimo, algo cuyos riesgos no son mayores que lo que uno encontraría en la vida cotidiana. En la vida cotidiana estamos expuestos a riesgo, ¿verdad? Podemos ir caminando y nos podemos caer. Podemos tener un accidente de diferentes tipos, nos podemos enfermar, nos pueden poner una vacuna o sacar sangre y nos pueden, qué sé yo, pinchar un poquito y hay alguna gente que no tiene la mano muy buena para eso y nos sale un moretón, ¿verdad? Ok, eso puede pasar en la vida cotidiana. Bueno, si en una investigación me van a sacar sangre, ese riesgo, ¿verdad? Pues es el mismo que el que tendría en la vida cotidiana, entonces eso no se consideraría algo mayor que el mínimo, necesariamente. Entonces, para que sea mayor que el mínimo debe ser algo más allá de... Cuando es de riesgo mínimo es bastante fácil decir, miren, en verdad este estudio no tiene mayor riesgo. O sea, no identificamos nada fuera de serie. Pero
los casos duros son donde justamente sí hay riesgos y son mayores que el mínimo y hay que tomar una decisión. Entonces, me llamó la atención que en un curso que yo realicé el año pasado, no, el año antepasado, de octubre a noviembre del 2022, hice un taller como este, bueno, un curso, pero lo dictaba el NIH, el National Institute of Health de los Estados Unidos, dictaba este taller y era gratuito y era abierto al público de todo el mundo, gratuito, pero en inglés. Ellos tenían un miembro que me gustaba mucho, bueno, entre los ponentes, ¿no? Era un miembro del comité del NIH y era un filósofo, y este tipo en realidad era fascinante escucharlo, porque los filósofos, como los matemáticos, se preocupan de los detalles que la mayoría de la gente le pasa por encima. Y él un poquito que denunciaba que este trabajo de la evaluación de riesgo-beneficio no se hace muy bien, que digamos. Porque, a ver, los ingenieros estamos acostumbrados, bueno, yo no soy ingeniera, pero la gente de las ciencias está acostumbrada, bueno, hay un 80% de que esto sea riesgoso y los beneficios un 20%. Definitivamente los riesgos son mayores que los beneficios, ¿verdad? Si les podemos poner un numerito, vamos a decir, no superan, los beneficios no superan a los riesgos, por lo tanto, no va, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacamos el numerito? Esa es la pregunta, ¿de dónde sacamos el numerito? Y este señor describía, dice, una situación en la que se iba a hacer un estudio, el estudio podía ser con niños de 11 años que tenían una determinada condición, o se podía hacer con adultos. Estaba la disyuntiva de si hacerla con los niños o hacerla con los adultos. Y dice que él quedó impactado. Esto ocurrió como 25 años atrás, cuando él empezaba, ya es un señor con algo de años encima, pero cuando él empezaba, dice que estaba recién participando de ese comité, un joven filósofo, y llegan al punto este de la evaluación de riesgo y beneficio, y dice que el presidente del comité pregunta, bueno, ¿quiénes piensan que los riesgos superan a los beneficios o que los beneficios superan a los riesgos? Y levantan la mano y bueno, se hace una votación. Bueno, entonces va porque bueno, porque la votación ahí indicó que la gente opinó, ¿verdad? Opinó que eran más los beneficios que los riesgos. Pero él dice que se quedó escandalizado y dice, yo como estaba nuevo ahí, yo no dije, bueno, debe ser que esta gente sabe. Pero después de la reunión, en el pasillo, están tomando café y dice que él le pregunta a uno de los médicos de la comisión, oye, ven acá, ¿cómo tú hiciste para decidir esto? ¿Cómo tú lo sabes? No, eso más o menos uno lo intuye. O sea, no tenía ninguna sustentación sólida. No es como que fueron y trajeron expertos, que les iban a hacer como un MRI o un CAT scan, ¿verdad? Tenían que hacerles algo que involucraba radiación. No es como que fueron y ya habían hablado con expertos o invitaron a alguien que les pudiese decir, mira, el nivel de radiación que van a recibir versus el beneficio que pueden tener. Realmente desde mi profesión, ¿verdad? Te puedo decir que eso eh, se justifica o no se justifica. Le impactó lo informal. Entonces, como él en ese taller decía que esta es una tarea pendiente, porque 20 años después de su primer
su primera experiencia surgió otra situación y dice, 20 años después seguimos haciendo lo mismo. Seguimos preguntando, bueno, ¿qué opinan? ¿Más los riesgos que los beneficios? ¿O más los beneficios que los riesgos? Y la gente levanta la mano y todavía al sol de hoy, dice él, ¿verdad? No se está haciendo algo más serio en este aspecto. Así que yo lo rescato. Ese es como que el mensaje que nos quiso dar en ese curso, de que acá debemos ser serios. No es trivial. ¿Cómo hacemos una evaluación? No es trivial, pero tenemos que procurar que esto realmente sí esté sustentado y no sea solamente lo que nosotros pensamos. Al menos en los casos que no son de riesgo mínimo, un riesgo mayor que el mínimo. Así que los dejo con esa reflexión que me pareció muy interesante de este profesor. Y pasamos entonces al último de los pilares, que es el de la justicia. La convicción, la afirmación, el ideal de justicia supone una justa distribución de cargas, que interpretarse como riesgos y beneficios. Una justa distribución de cargas y beneficios. ¿Y eso cómo se implementa? Eso se implementa a través de una selección justa de los sujetos que van a participar, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad. Vamos a explicitar un poquito más esto. Digamos que se están haciendo estudios sobre COVID, ¿verdad? Cuando recién surgió toda esta situación, y se tienen algunos medicamentos que se tiene buenas razones para pensar que estos medicamentos van a ser efectivos. Bueno, si yo como investigador o investigadora pienso que el medicamento que voy a probar tiene buena probabilidad de resultar, de ser efectivo, no sería una justa distribución de cargas y beneficios que yo reclute a gente que es allegada a mí de alguna manera, a personas que a mí me interesa que se beneficien. Y conversamente, lo que estaba pasando en los estudios de hepatitis, en los estudios de Tuskegee, de sífilis, ¿verdad? Si creo que algo no va a ser bueno, no va a ser benéfico, tengo razones para pensar que algo va a tener más riesgos que beneficios, y yo escojo a propósito un grupo para someterlos a ese riesgo, tampoco estoy distribuyendo equitativamente la carga. Entonces, esto es delicado, ¿verdad? Es delicado y lleva pues al tema de la selección justa de sujetos. ¿Cómo se eligen los sujetos? Tanto a nivel de quién específicamente, Juanito o Pedrito, ¿verdad? ¿Quién específicamente participa? Como a nivel de qué grupos participan. Si incluyo a un grupo y dejo por fuera a otros grupos. Aquí hay un giro o ha habido un cambio interesante. Históricamente se consideraba que las mujeres grávidas, las mujeres embarazadas, eran un grupo vulnerable. Entonces, por ser un grupo vulnerable, estaban sobreprotegidas, digamos, y prácticamente no quedaban incorporadas dentro de ningún estudio. Pero con el tiempo se empezó a ver que al excluirlas como grupo, ¿verdad? Es todo un grupo que está siendo excluido de los estudios, pues que resulta que después, si de ese estudio salía
determinado medicamento es bueno para tal cosa, tal condición. Ah, pero no se le puede dar a la mujer embarazada porque nunca se hicieron estudios de mujeres embarazadas, entonces no se sabe. No se sabe si va a tener, y entonces están siendo excluidas no solamente del estudio, sino de los productos o los beneficios finales que pueden resultar de esos estudios. Así que en esa dimensión ha cambiado un poco la cosa y ahora se piensa que demasiada protección resultó en más bien un perjuicio. Un perjuicio porque no sabemos qué hacer para estas poblaciones que fueron sistemáticamente excluidas. Así que la selección justa se da mediante lo que llamamos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y los criterios por qué sí podemos, queremos, a quiénes queremos incluir, quiénes se van a incluir y quiénes se van a excluir. Y nosotros como comité tenemos que verificar que esas condiciones de inclusión y exclusión son justas para lo que persigue el estudio y para lo que pudiera ser su impacto. Y también en ese sentido, dentro del cuestionario que hicieron, había una pregunta, a ver si la ubico por aquí, una pregunta que era esta, la número 13. Como pueden ver, las preguntas respondían, ¿verdad? O estaban asociadas a los conceptos que estamos viendo. ¿En cuál de las siguientes circunstancias sería posible, permisible, se permite justificar científicamente la exclusión de participantes del estudio? O sea, ¿cuándo sí se vale? ¿En cuál de estos casos sí se vale excluir? La primera opción era el investigador siente que las mujeres tienden a permanecer en el estudio hasta su conclusión más que los hombres, así que por eso no vamos a estudiar a los varones. Bueno, no. Esa no es una razón válida para excluir a los varones, porque realmente entonces todo mi estudio no me va a decir, no, ese estudio no va a servir para decir nada sobre la población general, ¿verdad? Y si es solamente por este motivo de que tienden a permanecer más, no puedo excluir a varones por esa razón. El costo de traducir el formato del consentimiento informado es demasiado elevado, como pensamos en el caso de Abelardo con la etnia Noe. Eso no es tanto cierto aquí, pero quizás en otros lugares pudiese costar, ¿verdad? Hacer una traducción, qué sé yo. Y no hay fondos para pagar al traductor o el traductor oficial, por lo que se va a excluir a personas que no entienden el formulario de consentimiento informado. Tampoco, porque, de nuevo, a menos que el estudio no tenga nada que ver con esas personas, este no es un motivo para excluirlos. Debemos de buscar la forma de tener el documento en el lenguaje que ellos puedan entender. Recuerden que la palabrita clave aquí es justificar científicamente. Esta no sería una justificación científica, al igual que tampoco lo era en el primer ejemplo, el primer enunciado. El investigador está estudiando la adquisición del inglés como segunda lengua, por lo cual o por lo que excluye a personas cuya lengua nativa es el inglés. Aquí sí se justifica dejar por fuera a esas personas porque el mismo estudio o el enunciado nos está limitando el estudio. ¿Okay? Nos está limitando el estudio. Está diciendo que el estudio está dirigido a esta población, ¿verdad? Porque, o sea, más bien
se trata sobre cómo una población cuya lengua no es el inglés, lengua nativa, adquiere el inglés. Como que, entre comillas, se cae por su peso, ¿verdad? Que no vamos a incluir a personas que son nativos de habla inglesa. Y el último ejemplo, que tampoco es válido, es el investigador siente que será más fácil trabajar con personas de mayor nivel educativo, por lo cual excluye a personas que no han completado su secundaria. Como a mí se me va a facilitar esto, yo voy a dejar por fuera a todos los que no hayan completado secundaria. Bueno, mientras yo no tenga como explicitado el objetivo de mi investigación y que ese objetivo amerite dejar por fuera a estas personas, no lo puedo justificar. Y aquí en este enunciado no hay suficiente, o al menos no han dicho suficiente como para que se justifique esto. En esta tercera opción sí, porque sí nos están dando mayor contexto. Pues no estoy diciendo que en estos casos no pueda darse, pero tendríamos que saber más. ¿Verdad? Tendríamos que saber más, y ese es el tipo de preguntas que a veces hace un comité de bioética. A veces el investigador puede decir, estoy excluyendo a esto. Si uno como comité le va a preguntar, pero si tu objetivo es tal, ¿por qué estás excluyendo a estas personas? ¿Verdad? Nuestro rol es asegurarnos que se cumplan esos pilares. Entonces tenemos que hacer las preguntas. Y bueno, prácticamente con eso creo que ya podríamos concluir por hoy el material, porque les diría que el trabajo que hacen los comités, déjenme ponerlos a ustedes, el trabajo que hace un comité de bioética no debiera ser visto como más papeleo o como una molestia o algo, un requisito más, sino si lo vemos como que el comité está allí para ayudarnos a que nuestro estudio sea mejor, ayudarnos a que cumplamos con todo para que tengamos un estudio de calidad. A veces, a lo mejor hay algo que no estábamos tomando en cuenta y que al considerarlo realmente mejora nuestro estudio, va a ser más reconocido a la hora de las publicaciones o incluso a la hora de que nos den un presupuesto para trabajarlo. Así que nosotros nos vemos desde el CIBIO como parte de su equipo, ¿verdad? No en contra de ustedes, sino con ustedes, los investigadores. Y bueno, creo que hasta ahorita el CIBIO, ya hablaremos más la próxima sesión, pero tenemos este es nuestro tercer año, estamos iniciando nuestro tercer año. El primer año ofrecimos y realizamos 8 evaluaciones. El segundo año realizamos 41 evaluaciones. Y no sé qué tendremos para este año, pero hasta ahorita creo que hemos tenido una buena acogida. Creo que la comunidad UTP al menos considera que el trabajo que estamos realizando es serio y sí contribuye pues a mejorar el protocolo de investigación y que los resultados pues para los IP sean mejores. Creo que con esa nota voy a terminar. Déjenme decirles, aparte del trabajito del cuestionario, este es el 3B, que es el análisis yo le puse 3A y 3B, pero es la actividad 3, separé la parte de lectura, y la asigné ayer, de la parte de análisis, que es para hoy. Ahí tienen eso, pero entonces va a haber una actividad 4. La actividad 4 es más breve, más facilita, y se les va a desplegar a las 12 del mediodía.
Esto no involucra ningún documento, Luz, así que no les compartí nada para la actividad 4. Esto simplemente ustedes van a acceder a la página web del Comité de Bioética de la UTP, que es comitebioética.utp.ac.pa. Por favor, tomen nota de esa dirección. Y van a explorar el sitio, van a ver qué es lo que hay allí y van a identificar a dónde es que están los pasos para someter un protocolo al CIBIO y qué documentos se requieren. Yo ahorita solamente voy a abrirles para que vean cómo se ve la página y sepan si llegaron al lugar correcto y me está saliendo que no puede acceder. Bueno, eso no debería de estar pasando porque ya nuestro sitio está en Panamá. Antes teníamos problemas porque el servidor estaba aquí el servidor estaba acá en Chiriquí y a cada rato había problemas, pero bueno, si les ocurre esto, por supuesto que no lo van a poder hacer, así que no se mortifiquen. Yo voy a reportar ahorita que está caído, puede ser que algo esté pasando allá en Panamá, estén haciendo algún trabajito. Es más, si Luz me apoya con eso sería también bueno, porque ella tiene a Daniela ahí mismo, a la secretaria administrativa del comité, la tiene ahí mismo en el edificio de la VIPE, puede darse una vueltita por allá un momentito donde Daniela, para que Daniela nos averigüe si está caído, ¿verdad? Esto, y si se puede reportar. Entonces, esperemos pues que en el transcurso de la tarde se arregle, cosa que ustedes puedan explorar el sitio, no es muy grande, ver qué hay allí y familiarizarse con cómo se somete a un protocolo, cuáles son los pasos y los documentos que se involucran en esa acción, ¿sí? Doctora Norma, yo sí pude ingresar acá al Tú sitio. sí. Sí. Ah, entonces soy yo la que estoy teniendo problemas desde acá. Ajá. Ah, Yo sí pude bueno. ingresar acá, sí. Ok, excelente. Bueno, me alegra que entonces no es, digamos que no es generalizado, debe ser que algo tengo aquí molestando. Sí, porque lo mudamos a un servidor en allá en la sede central precisamente para no estar, porque esto era cada rato que se iba la luz acá y ya quedaba caído el servidor. No sé si alguien más confirma a ver esto por Arraiján, por Chorrera, por Bocas, no sé cómo andan en Bocas, lo pueden ver el sitio web. Acá en Chorrera sí me abrió. ¿Sí? Ah, bueno, Sí. gracias. Ok. Excelente. Bueno, si por alguna razón no pueden acceder, ustedes siguen intentando y ya, pues se hacen las cosas que se hace lo que se puede hacer. Yo me voy a despedir entonces por hoy, porque tengo que ir, ya me está doliendo, como que ya me está avisando que necesito irme. Espero mañana no llegar aquí con la boca toda hinchada, pero si no, pues no pongo la camarita. Luz, entonces nos vemos mañana. Así es, doctora. La actividad ya se activó. Puedo ver allí que se le activó para las personas que tienen el correo de la UTP. Y los demás, entonces, después vemos entonces cómo apoyamos los otros, doctora. Que le vaya muy bien y nos vemos mañana, primero Dios. Nos vemos mañana. El de explorar la página web se activa a las 12. Así que La ustedes se actividad pueden... 3. Ajá, no, la 4. Ah, ok. La 3 es la que se activó ahorita, que está basada en la lectura que hicieron de Belmont. Okay. Así que traten de usar las próximas 2 horas para completar la 3 y qué es lo que estaríamos haciendo si yo estuviera aquí con ustedes y luego ya en la tarde pueden explorar. Dígame, Abelardo. Si no, hasta mañana, si ya se va a retirar. Ah, sí, venga. Que salga bien, doctora. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas, que les vaya bien a ustedes también. Hasta mañana. Hasta luego, profesora. Chao, chao.